Svetlana estaba encantada con el viaje al mar planeado por su marido. Nunca antes había estado en el mar y esperaba que el viaje fuera el más feliz de su vida. Desde pequeña, Svetlana sueña con sentir la brisa del mar en la cara y escuchar el sonido de las olas rompiendo suavemente en la orilla. El mar representaba para ella un mundo de posibilidades, un lugar donde escapar de las preocupaciones de la vida cotidiana y perderse en la inmensidad azul. La idea del viaje surgió durante una conversación relajada una noche de verano. Semyon, su marido, mencionó que le gustaría llevarla a un lugar especial, lejos de las preocupaciones y el estrés del trabajo. Dijo que había planeado todo y que sería una sorpresa. Svetlana sintió calidez por dentro al pensar en la amabilidad de Semyon y la oportunidad de explorar un mundo nuevo a su lado. En los días previos al viaje, Svetlana apenas podía contener su emoción. Pasaba horas imaginando los paisajes que vería, los aromas que olería y las experiencias que tendría. Cada detalle del viaje era un misterio que la llenaba de expectación. Finalmente llegó el día de la partida. Svetlana se despertó temprano, con una sonrisa radiante en el rostro. Hizo su maleta con cuidado y se puso ropa ligera y colorida que se adaptaba al soleado clima costero. Semyon estaba ocupado organizando los últimos detalles del viaje, pero sus ojos brillaron de felicidad al ver la emoción de Svetlana. En un cómodo coche partieron hacia el mar, atravesando carreteras sinuosas bordeadas de campos verdes y pequeños pueblos pintorescos. El sol brillaba alto en el cielo, iluminando el camino con su luz dorada. Svetlana sintió una sensación de libertad y anticipación mientras contemplaba el paisaje en constante cambio a través de la ventanilla del coche. Cuando llegaron a la costa, el aroma salado del mar invadió sus sentidos llenándolos de energía y vitalidad. Svetlana miró hacia el mar y se maravilló de la extensión azul que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El sonido de las olas rompiendo suavemente en la playa era como una suave melodía que calmaba su alma inquieta. Semyon llevó a Svetlana a un hotel junto al mar, donde fueron recibidos con cálidas sonrisas y genuina hospitalidad. La habitación daba al océano, con un balcón donde Svetlana podía sentir la brisa del mar acariciando su rostro. Era un lugar de paz y tranquilidad, donde podía olvidar todas sus preocupaciones y entregarse al encanto del mar. Por la noche caminaban por la playa de la mano, dejando que la suave arena acariciara sus pies descalzos. El cielo estaba salpicado de estrellas titilantes que se reflejaban en el mar como un espejo líquido. Svetlana se sintió pequeña ante la inmensidad del universo, pero al mismo tiempo, inmensamente agradecida de estar allí, al lado de quien amaba. Svetlana estaba completamente sorprendida cuando descubrió los planes secretos de su marido para el viaje al mar. Le costaba creer que Semyon, el hombre con quien había compartido sus sueños y esperanzas, estuviera planeando una cita con otra mujer mientras estaban juntos en el paraíso costero. El descubrimiento fue como un duro golpe que la dejó atónita y desconsolada. Svetlana se preguntó repetidamente qué había hecho mal, qué podría haber hecho para merecer semejante traición. Repasó mentalmente cada momento de su relación, buscando señales de que algo andaba mal, pero nada parecía indicar que Semyon estuviera traicionando su confianza. Las lágrimas corrían por el rostro de Svetlana mientras se enfrentaba a la cruel realidad de su situación. Se sintió traicionada, engañada y profundamente herida. Todo lo que esperaba del viaje al mar, la felicidad, la paz, la conexión con su marido, se desmoronó ante sus ojos. La noche que siguió fue larga y oscura. Svetlana se encontró sumergida en un mar de tristeza y desesperación, incapaz de encontrar consuelo o alivio a su dolor. Cada lágrima derramada era un eco silencioso de su angustia, una expresión silenciosa de su profundo dolor. Mientras el mundo exterior dormía, Svetlana permaneció despierta, perdida en un laberinto de emociones tumultuosas. Se preguntó si algún día sería capaz de perdonar a Semyon por su traición, si sería capaz de superar el dolor que él le había causado. El futuro parecía incierto y aterrador, un paisaje desolado sin esperanza a la vista. La revelación de los planes de Semyon ensombreció el viaje al mar que tanto anhelaba Svetlana. Lo que debería haber sido un viaje de amor y descubrimiento se había convertido ahora en una pesadilla de desilusión y desesperación. Se encontró navegando por aguas inexploradas, luchando por encontrar su camino a través de la tormenta emocional que la rodeaba. A medida que pasaban las horas, Svetlana se aferraba a la frágil esperanza de que tal vez, de alguna manera, las cosas pudieran salir bien.
Anhelaba desesperadamente una explicación, una razón que pudiera justificar la traición de su marido. Pero en lo más profundo de su corazón, sabía que nada podría borrar el dolor que sentía, nada podría restaurar la confianza que se había roto. La infancia de Svetlana estuvo marcada por la soledad y la adversidad desde muy temprana edad. No ha conocido el confort y la calidez de un hogar estable, ni ha experimentado el amor incondicional de unos padres amorosos. En cambio, su mundo era un paisaje árido y desolado donde cada día era una batalla por la supervivencia. El abandono de sus padres dejó una profunda herida en el corazón de Svetlana, una cicatriz invisible que nunca sanó del todo. Se preguntaba sin cesar qué había hecho mal, por qué no era digna del amor y la atención de sus propios padres. Las preguntas resonaban en su mente, pero las respuestas seguían siendo esquivas, como sombras fugaces que se escondían entre las sombras. Fue tu abuela quien se convirtió en tu ancla en la tormenta, tu luz en la oscuridad. Mujer de corazón fuerte y alma gentil, asumió la responsabilidad de criar a Svetlana con determinación y amor inquebrantable. A pesar de las dificultades y desafíos que enfrentaron, ella nunca dudó en su compromiso de brindarle a Svetlana un hogar seguro y acogedor. El pequeño pueblo donde creció Svetlana era un lugar de contrastes y contradicciones. Si bien la belleza natural del paisaje forestal cautivaba la vista, la dureza de la vida cotidiana proyectaba una sombra sobre el horizonte. Svetlana aprendió desde temprana edad a valorar las cosas simples de la vida, a encontrar alegría en las pequeñas victorias y fuerza en la adversidad. La principal industria de la ciudad era la madera, una fuente de sustento para muchas familias, pero también un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la naturaleza implacable del mundo que los rodeaba. Svetlana vio de cerca los altibajos de la industria maderera, los ciclos de prosperidad y decadencia que dieron forma a la economía y la identidad de la ciudad. A pesar de las dificultades que enfrentó, Svetlana encontró consuelo y seguridad en los amorosos brazos de su abuela. Ella le enseñó los valores de la honestidad, la bondad y la resiliencia, virtudes que se convirtieron en las piedras angulares de su propio viaje por la vida. Cada lección, cada historia compartida, se convirtió en un tesoro precioso que Svetlana guardaría en su corazón para siempre. La pérdida de su abuela dejó un profundo vacío en el corazón de Svetlana, un sentimiento de impotencia y soledad que nunca antes había experimentado. Su abuela había sido su ancla, su refugio seguro en medio de la tormenta, y ahora se encontraba navegando en mares desconocidos, sin nadie que la guiara. La necesidad de mantenerse a sí misma se convirtió en una prioridad urgente para Svetlana. Sabía que tendría que afrontar el mundo sola, sin la protección y el apoyo de su abuela. Fue con determinación y coraje que buscó empleo en el pequeño pueblo donde creció, buscando cualquier oportunidad que le permitiera ganar algo de dinero para sobrevivir. Las opciones eran limitadas, pero Svetlana estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para ganarse la vida. Encontró trabajo en un pequeño restaurante local, donde comenzó como camarera, atendiendo mesas y atendiendo los caprichos de los clientes. Las largas horas de pie, las constantes prisas y las exigencias de los clientes pusieron a prueba su resistencia física y emocional, pero Svetlana perseveró, decidida a no darse por vencida. Además de su trabajo como camarera, Svetlana también asumió el papel de limpiadora en el restaurante. Limpió mesas, lavó platos, fregó pisos hasta dejarlos brillantes, todo con silenciosa determinación y fuerza de voluntad inquebrantable. No había tarea demasiado difícil ni demasiado humillante para ella, porque sabía que cada centavo ganado era un paso hacia la independencia y la autosuficiencia. Las semanas se convirtieron en meses y los meses en años, pero Svetlana continuó su viaje. Enfrentó los desafíos con valentía y determinación, negándose a dejarse vencer por la adversidad. Su arduo trabajo y dedicación no pasaron desapercibidos y poco a poco comenzó a ganarse el respeto y la admiración de sus colegas y empleadores. Sin embargo, detrás de la fachada de fuerza y determinación, Svetlana llevaba el peso de sus propias dudas e inseguridades. Se preguntaba si algún día sería capaz de escapar de la sombra de la pobreza y la desventaja, si algún día encontraría la verdadera felicidad y satisfacción en su vida. Las incertidumbres la perseguían, pero se negó a ceder a la desesperación y mantuvo viva la llama de la esperanza en su interior. Para Svetlana, ese día empezó como cualquier otro. Estaba ocupada atendiendo a los clientes en el comedor, desempeñando sus funciones con diligencia y dedicación. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire,
mezclado con el suave sonido de animadas conversaciones y el tintineo de las tazas. Fue durante una pausa en su trabajo cuando Svetlana vio a Semyon por primera vez. Entró a la cantina con una presencia imponente y un aura de confianza que la impresionó al instante. Sus ojos recorrieron la habitación antes de posarse en Svetlana, y por un breve momento, sus miradas se encontraron en un instante de reconocimiento mutuo. Semyon se acercó al mostrador con una cálida sonrisa y saludó a Svetlana con cortesía y amabilidad. Ella inmediatamente notó la elegancia de su postura, la forma en que hablaba con confianza y autoridad. Había algo en Semyon que la intrigaba, algo que la hacía querer conocerlo mejor. Mientras hablaban, Svetlana descubrió que Semyon estaba en la ciudad por negocios, interesado en la industria maderera local. Compartió detalles sobre su empresa y sus aspiraciones de expansión, mientras Svetlana escuchaba atentamente, fascinada por la visión y determinación de Semyon. Mientras intercambiaban palabras, Svetlana notó una bondad y compasión en Semyon que la conmovió profundamente. Parecía genuinamente interesado en conocerla, en comprender su historia y sus aspiraciones. Svetlana, por su parte, se sintió cómoda en su presencia, como si estuviera hablando con un viejo amigo. Con el paso del tiempo, Svetlana y Semyon descubrieron que tenían mucho en común. Compartieron historias sobre sus vidas, sus esperanzas y sueños para el futuro. Svetlana quedó impresionada por la ambición y determinación de Semyon, mientras que él admiraba su fuerza y resistencia ante las adversidades que había enfrentado. El encuentro en la cantina marcó el comienzo de una conexión especial entre Svetlana y Semyon, una conexión que trascendió las barreras del tiempo y el espacio. Descubrieron una afinidad mutua, un profundo entendimiento que los unió a un nivel más profundo. Para Svetlana, Semyon representaba una luz brillante en un mundo de oscuridad, una fuente de inspiración y esperanza que iluminaba su camino incierto. Se sintió atraída hacia él de una manera que no podía explicar, como si estuviera destinada a cruzarse con él. A medida que Semyon y Svetlana pasaban más tiempo juntos, su vínculo se hizo más fuerte. Semyon quedó cada vez más impresionado por la naturaleza amable y dedicada de Svetlana, su voluntad de ayudar a los demás y su capacidad para afrontar los desafíos de la vida con gracia y determinación. Para Semyon, Svetlana representaba la encarnación de todo lo que valoraba en una esposa. Su sumisión y obediencia eran cualidades que consideraba esenciales en una relación. Admiraba la forma en que ella lo trataba con respeto y deferencia, siempre dispuesta a satisfacer sus necesidades y deseos. A medida que la relación entre Semyon y Svetlana se profundizó, compartieron momentos preciosos juntos. Caminaron por las calles de la ciudad de la mano, explorando los secretos que se esconden en cada esquina. Hablaron durante horas, compartiendo sueños, esperanzas y miedos, creando vínculos que trascendieron los límites del tiempo y el espacio. Semyon llevaría a Svetlana a casa después de sus citas, asegurándose de que estuviera segura y protegida. Apreciaba la oportunidad de estar a su lado, de compartir su vida y sus pensamientos con alguien que lo entendía tan profundamente. Para Semyon, Svetlana era más que una simple compañera, ella era su confidente, su amiga y su compañera de vida. A medida que avanzaba la relación, Semyon comenzó a imaginar un futuro con Svetlana. Imaginó una vida juntos, formando una familia y compartiendo momentos de alegría y felicidad. Vio en Svetlana la esposa perfecta, una mujer que lo complementaba en todos los sentidos y que estaba dispuesta a acompañarlo en todas las aventuras que la vida le deparaba. Sin embargo, detrás de la fachada de felicidad y armonía, había susurros de duda e incertidumbre que perseguían a Svetlana. Se preguntó si el amor que sentía por Semyon era verdadero o si era solo una ilusión creada por sus propias esperanzas y deseos. Se encontró cuestionando sus elecciones, sus deseos y sus propias convicciones, en una búsqueda de la verdad que parecía escapar de su alcance. Para Svetlana, la propuesta de matrimonio de Semyon fue como un rayo de luz en medio de las nubes oscuras que se cernían sobre su vida. Vio en la propuesta la promesa de una nueva esperanza, una oportunidad de escapar de las dificultades del pasado y construir un futuro mejor junto a Semyon. Al aceptar la propuesta, Svetlana sintió una mezcla de emociones. Por un lado, estaba la alegría y la emoción de comenzar una nueva vida con el hombre que amaba. Por otro lado, había una sensación de aprensión e incertidumbre, una comprensión de que el matrimonio traería consigo nuevos desafíos y responsabilidades.
Para Semyon, el matrimonio con Svetlana representaba más que una simple unión entre marido y mujer. Fue una oportunidad para solidificar su posición en la sociedad, para establecer su autoridad e influencia como un hombre de negocios respetado. Vio en Svetlana no solo una esposa, sino una compañera que le ayudaría a alcanzar sus metas y aspiraciones. La ceremonia nupcial fue sencilla e íntima, se celebró en una pequeña iglesia de la ciudad, rodeada de familiares y amigos cercanos. Para Svetlana fue un momento de pura felicidad, una confirmación de su amor por Semyon y su determinación de construir una vida juntos. Intercambió votos de fidelidad y compromiso, prometiendo amar y honrar a su marido en todo momento, en la enfermedad y en la salud, en los ricos y en los pobres. Cuando Semyon y Svetlana comenzaron su vida juntos como marido y mujer, enfrentaron las pruebas y tribulaciones que inevitablemente surgen en cualquier relación. Había que hacer ajustes, alcanzar compromisos, pero estaban decididos a afrontar estos desafíos juntos, como un equipo unido. Para Svetlana, el matrimonio trajo consigo una sensación de seguridad y estabilidad que nunca antes había experimentado. Se encontró rodeada por el amor y el cuidado de su marido, protegida por su presencia firme y protectora. Se dedicó a sus responsabilidades como esposa y ama de casa con diligencia y dedicación, encontrando satisfacción en las tareas diarias del cuidado de su hogar y su familia. Sin embargo, detrás de la fachada de felicidad conyugal, había susurros de insatisfacción y descontento que perseguían a Svetlana. Se preguntaba si el matrimonio había colmado sus expectativas, si realmente era la respuesta a su anhelo de una vida mejor. Se encontró cuestionando sus elecciones, sus decisiones y su propio destino, en una búsqueda incesante de la verdad que parecía escapar de su alcance. Los primeros días de matrimonio estuvieron llenos de una sensación de euforia y promesa para Svetlana. Se encontró inmersa en la nueva vida que ella y Semyon estaban construyendo juntos, llena de esperanza y expectativas de un futuro brillante. Sin embargo, esta felicidad inicial pronto dio paso a un doloroso descubrimiento: Semyon no era el hombre que ella imaginaba. A medida que los días se convirtieron en semanas y meses, Svetlana empezó a notar las señales de control y crítica que emanaban de su marido. Semyon mostró una necesidad constante de dominar todos los aspectos de sus vidas, desde las finanzas hasta las decisiones personales de Svetlana. Expresó su opinión con autoridad, esperando que Svetlana siguiera sus instrucciones sin cuestionar. Para Svetlana, esta revelación fue devastadora. Se encontró atrapada en una relación que se volvió cada vez más asfixiante y opresiva. Sentía que estaba perdiendo su propia identidad, asfixiada por las expectativas y exigencias de su marido. Las constantes críticas de Semyon socavaron su autoestima y confianza, dejándola preguntándose si alguna vez sería lo suficientemente buena ante sus ojos. Sin embargo, a pesar de las presiones y dificultades que enfrentó en su matrimonio, Svetlana intentó mantener una fachada de normalidad ante el mundo exterior. Sonrió a sus amigos y familiares, ocultando las cicatrices invisibles que marcaban su alma. Intentó encontrar consuelo en las pequeñas alegrías de la vida cotidiana, incluso cuando le dolía el corazón por el dolor y la desesperación. Para Semyon, el control sobre Svetlana era una cuestión de poder y autoridad. Veía a su esposa como una extensión de él mismo, un peón en su juego de dominación y control. No podía tolerar la idea de que Svetlana pudiera tener sus propios deseos y aspiraciones, esperando que ella se ajustara al papel de esposa sumisa y obediente que él había imaginado para ella. A medida que los días se convirtieron en semanas y meses, el matrimonio de Svetlana y Semyon se convirtió en un campo de batalla de emociones y expectativas incumplidas. Svetlana luchó por encontrar su voz y su independencia, mientras Semyon seguía ejerciendo su dominio sobre ella con mano de hierro. El amor que una vez los había unido ahora parecía un hilo frágil, listo para romperse en cualquier momento. Para Svetlana, el deseo de trabajar era más que una simple búsqueda de independencia financiera. Fue una oportunidad para sentirse valorada, para contribuir al mundo más allá de las paredes de su hogar, para cumplir sus propios sueños y aspiraciones. Sin embargo, para Semyon, la idea de que Svetlana trabajara fuera de casa representaba una amenaza a su dominio y control sobre ella. Desde el momento en que Svetlana expresó su deseo de trabajar, Semyon dejó claro que no apoyaría esta decisión. Para él, el papel de Svetlana era exclusivamente dentro del hogar, ocupándose de las tareas domésticas y atendiendo a sus necesidades. Creía que una esposa debe ser sumisa y obediente,
disponible para cumplir los caprichos de su marido en cualquier momento. Para Svetlana, la negativa de Semyon a apoyar sus sueños y ambiciones fue un golpe devastador. Se sentía atrapada en un mundo donde se devaluaban sus aspiraciones y se subestimaban sus talentos. Luchó por reconciliar sus deseos con las opresivas expectativas de su marido, navegando en un mar de conflictos internos y angustia emocional. Con el paso de los días, la tensión entre Svetlana y Semyon aumentó. Las discusiones sobre el deseo de Svetlana de trabajar se convirtieron en peleas acaloradas. Semyon insistía en su posición y Svetlana se sentía cada vez más aislada e incomprendida. Se preguntó si alguna vez sería capaz de encontrar puntos en común con su marido, o si sus diferencias lo separarían para siempre. Sin embargo, a pesar de la oposición de Semyon, Svetlana no renunció a su deseo de trabajar. Buscó formas de explorar sus opciones y perseguir sus propios intereses, incluso si eso significaba desafiar las expectativas de su marido y enfrentar su desaprobación. Estaba decidida a perseguir sus sueños, sin importar el costo. Para Semyon, la resistencia de Svetlana representó una amenaza a su sentido de control y autoridad. Vio que su esposa desafiaba su voluntad como una afrenta a su masculinidad y una indicación de su propia debilidad. Estaba decidido a mantenerla bajo su control sin importar el costo, incluso si eso significaba sofocar sus deseos y aspiraciones. La noticia del viaje al mar llenó a Svetlana de emociones encontradas. Vio este viaje como una oportunidad de reconciliación, una oportunidad para dejar atrás las tensiones y conflictos que habían marcado su matrimonio en los últimos tiempos. Svetlana creía sinceramente que este viaje sería un punto de inflexión en su relación con Semyon, una oportunidad para empezar de nuevo y reconstruir el amor y la confianza que se habían debilitado. Desde el momento en que Semyon mencionó el viaje, Svetlana empezó a soñar con las posibilidades que representaba. Imaginó días soleados en la playa, noches románticas bajo las estrellas, conversaciones íntimas que traerían curación y renovación a su matrimonio. Estaba decidida a hacer de este viaje un momento inolvidable, un recuerdo que los uniera y fortaleciera su vínculo amoroso. Para Svetlana, la isla en el mar de la India representaba un oasis de tranquilidad y belleza, un refugio donde ella y Semyon podían escapar de las presiones y preocupaciones del mundo exterior. Se vio caminando por las playas de arena blanca, sumergiéndose en las cristalinas aguas del océano, explorando los exóticos y encantadores secretos de la isla. No podía esperar a compartir esos momentos mágicos con su marido, a crear recuerdos que durarían toda la vida. Sin embargo, detrás de la fachada de entusiasmo y optimismo, había una sensación de aprensión que perseguía a Svetlana. Se preguntó si este viaje realmente podría traerle la paz y la felicidad que tanto deseaba, o si era solo una ilusión más en un mar de decepciones. Se encontró cuestionando el verdadero motivo detrás de la generosidad de Semyon, si había alguna intención oculta detrás de su oferta aparentemente benévola. Para Semyon, el viaje al mar fue una oportunidad para dejar de lado las sombras que se cernían sobre su matrimonio y reafirmar su control sobre Svetlana. Vio este viaje como una oportunidad para reclamar su lugar como líder de la familia, para mostrarle a Svetlana quién estaba a cargo. Planeaba utilizar los lujos y comodidades del resort como una forma de seducir y manipular a Svetlana, para hacerla olvidar las tensiones y conflictos que habían surgido entre ellos. La revelación de la verdadera intención de Semyon ensombreció las esperanzas y expectativas de Svetlana para el viaje al mar. Lo que parecía una oportunidad de reconciliación y renovación se convirtió ahora en un escenario de traición y desilusión. Svetlana sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo sus pies. Las promesas de amor y reconciliación que había asociado con el viaje al mar desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos, reemplazadas por la amargura y el dolor de la traición. Se preguntó cómo podía haber sido tan ingenua, tan ciega ante los verdaderos motivos de su marido. Para Svetlana, la revelación del romance de Semyon con su secretaria fue un golpe devastador a su fe en el matrimonio y el amor. Se sintió traicionada no solo por Semyon, sino también por ella misma, por haber creído las mentiras y las falsas esperanzas que él le había alimentado. Se encontró cuestionando el verdadero significado de su relación con Semyon, si alguna vez se basó en el amor genuino o simplemente en la conveniencia y la manipulación. Mientras tanto, Semyon se vio dividido entre el deseo por su amante y la necesidad de mantener las apariencias delante de Svetlana. Se encontró atrapado en una red de mentiras y engaños, tratando de equilibrar sus relaciones duales sin que ninguno de los dos descubriera la verdad.
Se preguntó si algún día sería capaz de satisfacer sus propias necesidades egoístas sin causar un daño irreparable a quienes lo rodeaban. Lariska, a su vez, vio el viaje al resort como una oportunidad para estar más cerca de Semyon, para alimentar su propio deseo de poder y control sobre él. Vio en Svetlana no solo una rival por el afecto de Semyon, sino también un obstáculo en su camino para ganarse el corazón y la fortuna de su amante. Estaba decidida a utilizar todos los medios a su alcance para lograr sus objetivos, cueste lo que cueste. La llegada al resort estuvo marcada por un ambiente lleno de tensión e incomodidad para Svetlana. Las esperanzas que había depositado en el viaje ahora parecieron desvanecerse ante la sombría realidad que se desarrollaba ante sus ojos. Mientras Semyon estaba ocupado con sus propios intereses, Svetlana luchaba con la enfermedad y la desilusión que la consumía desde dentro. El abrupto cambio climático afectó a Svetlana más de lo que esperaba. Se encontró luchando contra los efectos adversos del clima y su frágil cuerpo sucumbía a los rigores de un entorno desconocido. Mientras Semyon se preocupaba por sus propias necesidades y deseos, Svetlana luchaba por mantenerse firme ante la adversidad que amenazaba con arruinar su tan esperado viaje. Mientras Svetlana descansaba en su habitación, tratando de recuperar sus fuerzas y su debilitada salud, Semyon fue en busca de su amante, Lariska. Se encontró dividido entre los deberes de un marido y los deseos de un amante, tratando de equilibrar las exigencias contradictorias de dos relaciones que estaban a punto de chocar en una explosión de traición y decepción. Para Semyon, el encuentro con Lariska representó una oportunidad para explorar sus deseos prohibidos, para satisfacer sus necesidades egoístas sin preocuparse por las consecuencias. Vio en Lariska no solo una amante, sino también una cómplice de sus planes para manipular y controlar a Svetlana. Se encontró cayendo cada vez más profundamente en un abismo de mentiras y engaños, sin darse cuenta de las devastadoras consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, Svetlana se encontró sola en un mundo extraño y hostil, luchando contra la enfermedad y la desilusión que amenazaban con consumir su alma. Se preguntó si algún día podría recuperar la fe en el amor y la felicidad que había perdido, o si su destino estaba sellado por fuerzas que escapaban a su control. Mientras Svetlana luchaba contra la enfermedad y la soledad en su habitación de hotel, Semyon se entregó a los brazos de su amante, alimentando el fuego de la pasión clandestina que ardía entre ellos. Para Semyon, cada momento con Lariska representaba un escape de las cadenas del matrimonio, una oportunidad de perderse en los placeres prohibidos del amor y la lujuria. Para Svetlana, las horas de soledad en la habitación del hotel eran una tortura silenciosa, un recordatorio constante de la traición de su marido y de la soledad que la consumía por dentro. Mientras Semyon se entregaba a los efímeros placeres de la infidelidad, se encontró luchando contra las sombras que amenazaban con consumir su alma, cuestionando el verdadero significado de su matrimonio y el amor que alguna vez compartieron. Mientras Semyon le prometía a Lariska días calurosos y noches de pasión desenfrenada, Svetlana se hundió más profundamente en la oscuridad de su propia angustia y desesperación. Se preguntó si alguna vez sería capaz de superar el dolor de la traición, de encontrar la fuerza para seguir adelante y construir una vida más allá de las sombras de su matrimonio roto. Para Semyon, la infidelidad era más que una transgresión momentánea, era una afirmación de su poder y control sobre quienes lo rodeaban. Vio en Lariska no solo una amante sino también una extensión de su propio ego, una mujer que alimentaba su deseo de adulación y sumisión. Se encontró enredado en una red de mentiras y engaños, incapaz de darse cuenta de las devastadoras consecuencias de sus acciones egoístas. Mientras Semyon y Lariska se entregaban a los placeres de su pasión prohibida, Svetlana experimentaba la dolorosa realidad de la soledad y la desilusión. Sola en su habitación de hotel, se encontró envuelta en un silencio frío y despiadado, donde las sombras de la traición bailaban al ritmo de su corazón roto. La enfermedad que la quejaba era más que física, era una manifestación del vacío y la angustia que la consumían por dentro. Mientras su cuerpo luchaba contra los efectos adversos del cambio climático, su alma luchaba contra las cadenas de la desesperanza y la resignación. Se encontró atrapada en un laberinto de emociones encontradas, donde cada pensamiento era un eco doloroso de la traición que la atormentaba. En momentos de silencio y soledad, Svetlana se encontró confrontada con los fantasmas de su pasado y las sombras de su futuro incierto. Se preguntaba si algún día sería capaz de superar el dolor y la desilusión que la consumían, si algún día encontraría la fuerza para seguir adelante y construirse una vida más allá de las ruinas de su matrimonio roto.
Mientras Semyon se entregaba a los placeres efímeros de su pasión prohibida, Svetlana se enfrentaba a la tormenta de su propia alma herida. Se encontró perdida en un mar de dudas e incertidumbres, navegando en las turbulentas aguas de sus propias emociones. Se preguntaba si alguna vez encontraría la paz y la felicidad que anhelaba, o si estaba destinada a vagar para siempre en las sombras del sufrimiento y la soledad. A medida que las horas pasaban lentamente, Svetlana se aferraba a la frágil esperanza que aún ardía en su corazón. Se encontró buscando consuelo en los recuerdos de los momentos felices que había compartido con Semyon, en la promesa de un amor que parecía haberse perdido para siempre en las brumas del pasado. Se preguntó si algún día sería capaz de perdonar la traición de su marido o si estaba condenada a cargar con el peso de su dolor para siempre. El momento en que Svetlana descubrió la traición de su marido fue como un golpe devastador para su ya frágil corazón. Cuando abrió la puerta del dormitorio y se enfrentó a una escena que nunca imaginó que presenciaría, sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo sus pies. Su mundo se derrumbó ante sus ojos, mientras el peso de la traición aplastaba su alma. Las lágrimas inundaron sus ojos mientras contemplaba impotente la imagen de Semyon y Lariska juntos, envueltos en un abrazo íntimo que traicionaba la confianza y fidelidad que una vez compartieron. El corazón de Svetlana sangró ante la crueldad del destino, al verse confrontada con la terrible verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo. El shock inicial dio paso a un dolor punzante que pareció consumirla por completo. Cada latido era un doloroso eco de la traición que la perseguía, cada respiración un cruel recordatorio del amor perdido y las promesas incumplidas. Se preguntó cómo podía haber sido tan ciega, tan ingenua para no ver la verdad que siempre estuvo ante sus ojos. El enfrentamiento con Semyon estuvo marcado por una tumultuosa mezcla de emociones. Svetlana lo enfrentó con valentía y determinación, exigiendo respuestas a las preguntas que ardían en su alma. Vio en los ojos de su marido la sombra de la culpa y la vergüenza, pero también la cruel frialdad de alguien que había perdido toda la humanidad. Semyon, a su vez, afrontó el enfrentamiento con indiferencia y desprecio. Se encontró frente a la justa ira de su esposa, pero su corazón permaneció endurecido por la crueldad de sus propias acciones. Se negó a mostrar remordimiento, a admitir la profundidad de su traición, prefiriendo esconderse detrás de una máscara de arrogancia e indiferencia. Mientras Svetlana buscaba respuestas que nunca encontraría, Semyon se encontró confrontado con las consecuencias de sus acciones egoístas. Se preguntó si algún día sería capaz de perdonarse a sí mismo, de afrontar la verdad de su propio carácter corrupto. Se encontró hundiéndose más profundamente en la oscuridad de su propia alma perdida, incapaz de encontrar redención en los brazos vacíos de su traicionero amante. El enfrentamiento entre Svetlana y Semyon estuvo marcado por una intensidad emocional que flotaba en el aire como una tormenta inminente. Svetlana, con el corazón destrozado por la traición, reunió todo su coraje para enfrentarse a su marido y confrontarlo con la verdad que había descubierto. Mientras miraba a Semyon a los ojos, vio la sombra de la culpa bailando en su mirada, pero también la obstinación y la arrogancia de alguien que se niega a reconocer sus propios errores. Se encontró frente a un hombre que se había perdido en las sombras de su propia arrogancia, incapaz de ver la profundidad de su traición y el impacto devastador que había tenido en su vida. Svetlana exigía respuestas que cortaban como cuchillos afilados, cada palabra llena de dolor y desesperación. Ella confrontó a Semyon con la verdad de su infidelidad, con la crueldad de sus acciones y la traición de su confianza. Se encontró luchando contra las lágrimas que amenazaban con consumirla, mientras su voz temblaba por la intensidad de sus emociones. Semyon, a su vez, afrontó el enfrentamiento con la frialdad de quien se ha vuelto insensible al dolor de los demás. Se encontró defendiendo sus acciones con excusas vacías y justificaciones egoístas, incapaz de afrontar la verdad de su propia crueldad. Se negó a disculparse, a reconocer la profundidad de su error, prefiriendo esconderse detrás de una máscara de indiferencia y arrogancia. Para Svetlana, las palabras de Semyon fueron como puñales en su corazón desgarrado, cada frase cargada de una crueldad que la perseguiría para siempre. Se encontró confrontada con la terrible verdad de que su matrimonio se había convertido en una farsa, una ilusión de amor que había sido destrozada por las mentiras y engaños de su marido. Mientras Svetlana luchaba por comprender la profundidad de su dolor, Semyon se encontró hundiéndose más profundamente en la oscuridad de su propia alma perdida.
Se preguntó si algún día sería capaz de afrontar la verdad de su propio carácter corrupto y encontrar la redención en los brazos vacíos de su traicionero amante. La decisión de Svetlana fue la culminación de un tumultuoso viaje emocional, marcado por el dolor de la traición y la lucha por encontrar su propia voz en medio del caos que rodea a su matrimonio. Ante las devastadoras revelaciones sobre la infidelidad de Semyon, se encontró ante una encrucijada de opciones, cada una de ellas cargada de sus propias consecuencias. El dolor de la traición ardía en su pecho, consumiéndola con una intensidad abrumadora. Cada pensamiento era un doloroso eco del dolor y la decepción que la atormentaban, cada respiración un cruel recordatorio del amor perdido y las promesas incumplidas. Se encontró luchando con las sombras del pasado y las incertidumbres del futuro, mientras buscaba encontrar la fuerza para seguir adelante y reconstruir su vida en medio de las ruinas de su matrimonio roto. Las palabras de Semyon resonaron en su mente como un eco oscuro, cada frase llena de una crueldad que la perseguiría para siempre. Se encontró confrontada con la terrible verdad de que su matrimonio se había convertido en una farsa, una ilusión de amor que había sido destrozada por las mentiras y engaños de su marido. La confianza que alguna vez compartieron había sido traicionada y la esperanza de un futuro juntos se había desvanecido como un espejismo en el desierto. Con el corazón apesadumbrado pero decidido, Svetlana tomó la decisión de dejar atrás a Semyon y comenzar una nueva vida. Sabía que el camino por delante sería difícil y lleno de desafíos, pero también reconoció que era la única manera de encontrar la paz y la felicidad que tanto deseaba. Se vio fortalecida por el coraje de sus propias convicciones, por la determinación de afrontar lo desconocido con la cabeza en alto y el corazón abierto a lo que le deparaba el futuro. Mientras se preparaba para partir, Svetlana se sintió invadida por una sensación de alivio y liberación. Sabía que el camino por delante sería largo y tortuoso, pero también reconoció que era la única manera de encontrar la verdadera felicidad y plenitud. Se despidió del pasado con gratitud y aceptación, dispuesta a abrazar el futuro con valentía y determinación. La decisión de solicitar el divorcio fue un paso valiente y necesario para Svetlana. Después de enfrentar la traición de Semyon y enfrentar la dura realidad de un matrimonio fracasado, comprendió que ya no podía permanecer en una situación que la atrapaba en un ciclo de dolor y desilusión. Svetlana vio en el divorcio no solo el final de un capítulo doloroso, sino también el comienzo de un nuevo viaje en busca de su propia felicidad y libertad. Al regresar a su ciudad natal, Svetlana se encontró inmersa en un torbellino de emociones. Por un lado, había una sensación de alivio al liberarse de las cadenas de una relación que la asfixiaba. Por otro lado, estaba el peso de la soledad y la incertidumbre que acompañaron el reinicio de su vida. Sin embargo, Svetlana estaba decidida a afrontar los desafíos que se le presentaran con valentía y determinación. Regresar a su ciudad natal fue un regreso a sus raíces, un reencuentro con los recuerdos y los lazos que la unían al lugar donde creció. En medio de la familiaridad de calles y rostros familiares, Svetlana encontró consuelo y apoyo en su viaje de autodescubrimiento y renovación. Sabía que el apoyo de su familia y amigos sería esencial para superar los desafíos que se avecinaban. El proceso de divorcio estuvo marcado por una mezcla de emociones. Hubo momentos de tristeza y angustia cuando Svetlana afrontó el dolor de la separación y lamentó el fin de un matrimonio que alguna vez estuvo lleno de promesas. Sin embargo, también hubo momentos de empoderamiento y liberación cuando se encontró dando pasos hacia la independencia y la autosuficiencia. A medida que se desarrollaba el divorcio, Svetlana se vio enfrentada a una serie de cuestiones prácticas y emocionales. Tuvo que afrontar cuestiones legales, división de bienes y la reorganización de su vida financiera. Al mismo tiempo, tuvo que lidiar con las emociones encontradas que surgieron al afrontar el final de una relación que alguna vez fue tan importante para ella. Sin embargo, en medio de los desafíos y dificultades, Svetlana se mantuvo firme en su determinación de construirse una vida mejor. Ella vio el divorcio no solo como el final de un matrimonio, sino también como el comienzo de un viaje de autodescubrimiento y renovación. Estaba decidida a aprender de las experiencias pasadas y construir un futuro basado en su propia fuerza y resiliencia. Una vez finalizado el divorcio y tomada la decisión de empezar de nuevo, Svetlana se lanzó de cabeza a su nuevo capítulo en la vida. Conseguir un trabajo fue el primer paso hacia la independencia y la libertad que anhelaba. Aunque el proceso de adaptación fue desafiante, encontró la fuerza y la determinación para enfrentar los obstáculos que se le presentaron.
El trabajo que obtuvo Svetlana representó más que una fuente de ingresos, fue una oportunidad para reconstruir su identidad y recuperar la confianza en sí misma. Se lanzó de lleno a sus responsabilidades profesionales, dedicándose con dedicación y determinación a cada tarea que se le asignaba. La rutina del trabajo le proporcionó una sensación de propósito y realización, permitiéndole reafirmar su capacidad para mantenerse por sí mismo. A medida que los días se convirtieron en semanas y los meses pasaron, Svetlana comenzó a vislumbrar los primeros signos de su nueva vida que se desarrollaba ante ella. Se encontró rodeada de colegas que la apoyaban y gerentes comprensivos que reconocieron su potencial y la alentaron a crecer profesionalmente. La atmósfera acogedora e inclusiva del lugar de trabajo le dio un sentido de pertenencia y camaradería que había perdido hacía mucho tiempo. Además del trabajo, Svetlana también se dedicó a explorar nuevos intereses y aficiones, redescubriendo pasiones que habían dejado de lado durante su matrimonio. Se involucró en actividades sociales y comunitarias, participando en grupos de voluntariado y eventos locales. Estas enriquecedoras experiencias no solo ampliaron su círculo social, sino que también la ayudaron a reconectarse consigo misma y con el mundo que la rodeaba. Aunque el proceso de reconstrucción fue gradual y estuvo plagado de desafíos, Svetlana encontró fuerza y determinación en su viaje de autodescubrimiento y renovación. Se encontró enfrentando cada día con coraje y resiliencia, negándose a permitir que las sombras del pasado nublaran su visión del futuro. Cada obstáculo superado fue un testimonio de su determinación inquebrantable y su capacidad para adaptarse y prosperar frente a la adversidad. Mirando hacia atrás, Svetlana sintió una profunda gratitud por todas las experiencias que la habían moldeado y fortalecido a lo largo del camino. Sabía que el proceso de curación estaba en curso y que todavía había desafíos que enfrentar, pero también reconoció que tenía el control de su propia narrativa y que el futuro estaba lleno de infinitas posibilidades. Después de años de confusión emocional y lucha interna, Svetlana finalmente alcanzó un estado de serenidad y satisfacción que antes le parecía inalcanzable. Se sintió envuelta por una sensación de calma y tranquilidad que no había experimentado desde hacía mucho tiempo, y cada día traía consigo una nueva oportunidad de apreciar las pequeñas alegrías de la vida. El viaje de autodescubrimiento y renovación de Svetlana la ha llevado a un lugar de profunda introspección y aceptación. Aprendió a liberarse de las ataduras del pasado y a abrazar el presente con gratitud y corazón abierto. Cada desafío que enfrentó en el camino sirvió como una prueba de su resiliencia y determinación, y emergió más fuerte y con más confianza que nunca. Al reconocer su propia fuerza interior, Svetlana descubrió que era capaz de superar cualquier obstáculo que se le presentara. Aprendió a confiar en sí misma y en sus capacidades, y encontró el coraje para perseguir sus sueños más profundos y auténticos. Con cada paso adelante, se acercaba más y más a la persona que siempre supo que podía ser. Además, Svetlana también ha encontrado un profundo sentido de propósito y significado en su vida. Se encontró involucrada en actividades que le apasionaban y alimentaban su alma, descubriendo una nueva dimensión de satisfacción y plenitud. Su trabajo, sus relaciones y sus intereses personales se alinearon armoniosamente, creando un mosaico vibrante de experiencias y emociones que enriquecieron su viaje. A medida que Svetlana se alejaba cada vez más de las sombras de su pasado, se dio cuenta de que el perdón era una parte esencial de su proceso de curación. Eligió liberar el peso del resentimiento y la amargura que había cargado con ella durante tanto tiempo. Eligiendo seguir adelante con el corazón abierto y libre de cualquier carga emocional innecesaria. Este viaje de perdón no fue fácil, pero fue profundamente liberador, permitiéndole a Svetlana abrazar la plenitud de la vida con entusiasmo y esperanza renovados. En su búsqueda de la paz interior, Svetlana también encontró un profundo sentido de conexión con los demás. Descubrió que compartir su historia y sus experiencias con otros no solo la empoderaba, sino que también inspiraba y animaba a quienes atravesaban desafíos similares. Su ejemplo de resiliencia y determinación ha servido como luz guía para muchos, iluminando el camino hacia la curación y el crecimiento personal. Para Semyon, la ausencia de Svetlana dejó un doloroso vacío en su corazón, un vacío que ninguna otra relación podría llenar. Se encontró consumido por un profundo arrepentimiento por las decisiones que había tomado y los errores que había cometido en el pasado. Cada momento de soledad lo confrontó con la realidad de su propia culpa y lo hizo reflexionar sobre lo que podría haber sido si hubiera actuado de manera diferente. Mientras Semyon contemplaba el vacío de su vida,
se encontró atormentado por los recuerdos de momentos compartidos con Svetlana, recuerdos que ahora parecían más preciosos que nunca. Se encontró sumergido en un mar de remordimiento, lamentando profundamente las palabras no dichas y las oportunidades perdidas que ahora se desvanecían como polvo en el viento. El dolor de la pérdida lo llevó a un viaje de autodescubrimiento y transformación, obligándolo a enfrentar las partes más oscuras de su propia alma. Se encontró frente al espejo de sus propias debilidades y fracasos, frente a la verdad desnuda de su propia humanidad. Cada arrepentimiento era un doloroso recordatorio del precio que había pagado por sus decisiones, un recordatorio de que el amor verdadero y genuino no se podía comprar ni manipular. Sin embargo, por más que lo intentó, Semyon descubrió que el pasado no podía deshacerse y que las heridas causadas por sus acciones habían dejado profundas cicatrices en el corazón de Svetlana. Por mucho que deseaba una segunda oportunidad, comprendió que el perdón no era algo que se pudiera exigir u obligar, sino que se lograba con humildad y sinceridad. Cada intento de reconquista fue una expresión de su deseo genuino de hacer las paces y restaurar la confianza perdida. Se esforzó por demostrarle a Svetlana que había cambiado, que había aprendido de sus errores y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para reparar el daño causado. Sin embargo, por muy sinceras que fueran sus intenciones, Svetlana se mantuvo firme en su decisión de seguir adelante. Para Semyon, la negativa de Svetlana fue un golpe doloroso, pero también una valiosa lección sobre la naturaleza del amor y la redención. Entendió que el verdadero perdón no era algo que se pudiera lograr con grandes gestos o promesas vacías, sino que se cultivaba con paciencia, humildad y un compromiso genuino con el cambio. La partida de Lariska marcó el final de un capítulo tumultuoso en la vida de Semyon. La relación clandestina que compartían había sido fuente de excitación y placer, pero también de dolor y traición. Con su partida, Semyon se encontró confrontado no solo con la pérdida de la mujer que había sido su amante, sino también con la cruel realidad de sus propias elecciones y acciones. Ahora, sin la presencia de Lariska a su lado, Semyon se vio sumergido en un mar de soledad y arrepentimiento. La pérdida de su fortuna, que había sido un factor clave en su relación con Lariska, ahora lo dejó indefenso y desolado. Se encontró frente a la dura verdad de que su dinero había sido un apoyo para su autoestima y un ancla para sus relaciones, y sin él, estaba verdaderamente solo. Ahora, más que nunca, Semyon se encontraba en un estado de profunda reflexión y autoexamen. Contempló las decisiones que había tomado y las devastadoras consecuencias que habían seguido. Se preguntó si valía la pena sacrificar su integridad y sus valores por una fugaz ilusión de felicidad, y si el precio que había pagado al final había valido la pena. Mientras contemplaba las ruinas de su vida, Semyon se enfrentó a la necesidad de afrontar la verdad sobre sí mismo y sus propios fracasos. Reconoció que había actuado de forma egoísta y temeraria, dejándose llevar por el calor del momento sin considerar las repercusiones de sus actos. Lamentó profundamente las heridas que había infligido a otros y el daño irreparable que había causado. Sin embargo, a pesar del peso abrumador de su arrepentimiento, Semyon también reconoció que el arrepentimiento por sí solo no era suficiente. Sabía que necesitaba hacer las paces consigo mismo y con aquellos a quienes había herido. Entendió que la verdadera redención requería más que simplemente lamentarse por el pasado, requirió un cambio fundamental en la forma en que vivía su vida e interactuaba con el mundo que lo rodeaba. La caída de Semyon fue rápida y brutal, como una tormenta que golpea un barco frágil en un mar embravecido. Con la pérdida de su trabajo y de su fortuna, se vio sumido en un abismo de desesperación y desolación. Todo lo que había construido a lo largo de los años pareció desmoronarse ante sus ojos, dejándolo perdido e indefenso en un mundo que ahora le parecía extraño y hostil. La pérdida de su trabajo representó no solo la privación de su fuente de ingresos, sino también la negación de su identidad y propósito. Durante años, Semyon se había definido a sí mismo por su éxito profesional y la posición de poder y prestigio que ocupaba en la sociedad. Ahora, privado de este estatus, se encontró ante la verdadera fragilidad de su existencia y la incertidumbre del futuro que le esperaba. La caída de su fortuna fue aún más devastadora, pues representó no solo la pérdida de posesiones materiales sino también la ruina de sus esperanzas y sueños. Semyon había construido su riqueza con sudor y sacrificio, creyendo que eso le garantizaría seguridad y felicidad. Sin embargo,
Ahora comprendía que el dinero era solo una ilusión fugaz, incapaz de proporcionarle el verdadero significado y la satisfacción que tan desesperadamente buscaba. La soledad que lo rodeaba era palpable, como una sombra que lo seguía a donde quiera que iba. Sin la reconfortante presencia de Larisca a su lado, Semyon se encontró enfrentado al doloroso vacío de su propia existencia. Se dio cuenta de que había desperdiciado años de su vida en busca de placeres efímeros y gratificaciones superficiales, ignorando el verdadero valor de las relaciones humanas y la bondad genuina. El arrepentimiento lo consumió, carcomiendo su alma como un fuego voraz. Cada pensamiento era un cruel recordatorio de sus propios fracasos y debilidades, un recordatorio constante del precio que había pagado por su codicia y egoísmo. Se preguntó si alguna vez podría redimirse de sus pecados, si podría encontrar el perdón y la paz que anhelaba. Para Semyon, el acto de buscar la redención era como intentar escalar una montaña empinada y resbaladiza. Cada paso era un desafío, una batalla contra los fantasmas del pasado que acechaban sus pensamientos y acciones. Sin embargo, estaba decidido a hacer las paces consigo mismo y con aquellos a quienes había herido, incluso si eso significaba enfrentar sus propias debilidades e inseguridades de frente. Al disculparse con Svetlana, Semyon reconoció el profundo daño que le había causado a ella y a la relación que compartían. Sabía que sus palabras no podían deshacer el pasado, pero esperaba que fueran un primer paso hacia la curación y la reconciliación. Sin embargo, también comprendió que el perdón no estaba garantizado, que sus acciones habían dejado profundas cicatrices que tal vez nunca desaparecieran por completo. Svetlana, a su vez, recibió la disculpa de Semyon con una compleja mezcla de emociones. Apreciaba el gesto de arrepentimiento de Semyon, pero también sabía que el perdón no llegaba fácilmente. Los recuerdos de la traición y el dolor todavía estaban frescos en su mente y se preguntaba si algún día sería capaz de dejar atrás el pasado y seguir adelante. A pesar de aceptar las disculpas de Semyon, Svetlana se mantuvo firme en su decisión de no reanudar la relación. Comprendió que la confianza rota entre ellos era irreparable, que el vínculo que una vez los unía había quedado irrevocablemente dañado. Estaba decidida a crear una vida nueva e independiente, lejos de las sombras del pasado que la perseguían. Para Semyon, el perdón de Svetlana fue un rayo de esperanza en medio de la oscuridad de su propia alma. Sabía que no podía deshacer los errores de su pasado, pero estaba decidido a aprender de ellos y convertirse en una mejor persona gracias a ellos. Entendió que el camino hacia la redención sería largo y difícil, pero estaba dispuesto a afrontarlos. Desafíos que se le presentaban con valentía y humildad. Después de enfrentar las profundidades de la desesperanza y el arrepentimiento, Semyon emergió con una determinación renovada. Comprendió que su camino hacia la redención requeriría no solo palabras, sino acciones concretas y un cambio fundamental en su forma de pensar y actuar. Entonces, con valentía y humildad, se embarcó en el desafío de reconstruir su vida desde cero, consciente de que el camino por delante sería largo y lleno de obstáculos. El primer paso de Semyon hacia un nuevo comienzo fue afrontar de frente sus propios fracasos y debilidades. Se tomó tiempo para reflexionar sobre los errores del pasado, examinando cuidadosamente cada decisión y elección que lo habían llevado a donde estaba. Reconoció que su incesante búsqueda de poder y placer había sido motivada por un vacío interior y una búsqueda desesperada de validación externa. Con este entendimiento, Semyon se comprometió a cambiar. Se propuso ser más consciente de sus acciones, considerar las consecuencias de sus acciones no solo para él mismo, sino también para quienes lo rodean. Prometió buscar la verdadera felicidad no en las riquezas materiales o el poder, sino en la bondad, la compasión y el cuidado de los demás. Además, Semyon se esforzó por reparar el daño causado por sus acciones pasadas. Buscó hacer las paces con aquellos a quienes había herido, reconociendo el dolor y el sufrimiento que había causado. Sus disculpas fueron sinceras, impregnadas de un deseo genuino de hacer lo que pudiera para arreglar las cosas. Sin embargo, Semyon también entendió que la redención no sería fácil. Enfrentó el escepticismo y la desconfianza de quienes lo conocían por sus errores pasados, entendiendo que la confianza necesitaría reconstruirse lentamente, con el tiempo y con la coherencia de sus acciones. Aún así, se mantuvo decidido, comprometido a demostrar que era capaz de cambiar y crecer más allá de sus defectos. A medida que avanzaba en su viaje hacia un nuevo comienzo, Semyon encontró fuerza e inspiración en las pequeñas victorias cotidianas.
Cada paso hacia el progreso era un recordatorio de su capacidad de superación y renovación, una confirmación de que el futuro estaba lleno de posibilidades y oportunidades de crecimiento. Con una determinación renovada y un nuevo sentido de propósito, Semyon se lanzó de cabeza a su viaje de transformación personal. El nuevo trabajo representaba más que una simple fuente de ingresos, fue una oportunidad para él de reconstruir su identidad, redefinir sus prioridades y encontrar significado a sus acciones diarias. El trabajo, inicialmente, fue un desafío. Semyon tuvo que aprender nuevas habilidades, adaptarse a un entorno desconocido y demostrar su valía ante colegas y superiores. Sin embargo, aceptó estos desafíos con determinación, viendo cada obstáculo como una oportunidad para el crecimiento y desarrollo personal. Poco a poco, Semyon empezó a destacar en su nuevo rol. Su ética de trabajo diligente y comprometida pronto llamó la atención de sus colegas y superiores, quienes comenzaron a confiarle responsabilidades cada vez mayores. Aprovechó cada oportunidad para aprender y crecer profesionalmente, dedicándose a convertirse en un miembro valioso del equipo y contribuir al éxito de la empresa. Además del trabajo, Semyon también se centró en otras áreas de su vida. Adoptó hábitos más saludables, como ejercicio regular y una dieta equilibrada, buscando cuidar mejor su bienestar físico y mental. Dedicó tiempo a actividades que lo inspiraron y motivaron, como leer libros, dedicarse a pasatiempos y estar en contacto con la naturaleza. Sin embargo, el camino hacia la redención no estuvo exento de desafíos. Semyon enfrentó momentos de duda e incertidumbre, preguntándose si realmente era capaz de cambiar y redimirse por completo. Las sombras del pasado todavía se cernían sobre él, recordándole las decisiones equivocadas que había tomado y las consecuencias que siguieron. Pero Semyon se negó a darse por vencido. Sabía que el viaje hacia la redención era un maratón, no una carrera de velocidad. Cada día representaba una oportunidad para elegir, una oportunidad para alejarse del pasado y abrazar el futuro con esperanza y determinación renovadas. A medida que Semyon avanzaba en su viaje, encontró apoyo y aliento en quienes lo rodeaban. Amigos, familiares y compañeros de trabajo estuvieron allí para apoyarlo en momentos difíciles y celebrar sus logros. Se fortalecieron sus relaciones interpersonales, basadas en la confianza, el respeto mutuo y el apoyo mutuo. Con el paso del tiempo, Semyon empezó a notar cambios en su interior. Se volvió más compasivo, más consciente de las necesidades y sentimientos de los demás. Buscó marcar una diferencia en el mundo que lo rodeaba, contribuyendo a causas valiosas y apoyando a quienes necesitaban ayuda. La amistad entre Svetlana y Semyon floreció gradualmente, a medida que compartieron experiencias, superaron desafíos y construyeron una nueva dinámica en su relación. A pesar de los tiempos difíciles y las heridas del pasado, encontraron consuelo y apoyo mutuo, fortaleciendo los lazos que los unían. Al principio, la transición de una relación matrimonial a una amistad puede haber sido un desafío. Ambos necesitaban dejar atrás expectativas y resentimientos del pasado, cultivando una nueva forma de conexión basada en el respeto y la comprensión mutuos. Svetlana y Semyon descubrieron que su amistad ofrecía un terreno fértil para cultivar una nueva perspectiva de sus vidas. Compartieron historias, sueños y aspiraciones, y encontraron consuelo en la capacidad de abrirse y entenderse mutuamente. Este intercambio de experiencias les ayudó a comprenderse más profundamente, construyendo una base sólida para su amistad. A medida que pasaban más tiempo juntos, Svetlana y Semyon exploraron intereses comunes y descubrieron nuevos lados el uno del otro. Disfrutaron de la compañía del otro y encontraron alegría en las conversaciones sinceras y los momentos relajados compartidos. La amistad entre Svetlana y Semyon también resultó ser un apoyo vital en tiempos difíciles. Cuando enfrentaban desafíos personales o profesionales, podían contar unos con otros para ofrecer aliento, consejo y apoyo emocional. Esta red de apoyo mutuo fortaleció su amistad, permitiéndoles enfrentar los altibajos de la vida con más confianza y resiliencia. Además, Svetlana y Semyon aprendieron a perdonar y dejar atrás el pasado, reconociendo que todos son capaces de cometer errores y merecen una segunda oportunidad. Eligieron centrarse en el presente y el futuro, construyendo una relación basada en la aceptación, la compasión y la empatía mutua. La amistad entre Svetlana y Semyon también los desafió a crecer como personas.
Se inspiraron mutuamente para luchar por lo mejor de sí mismos, animándose mutuamente a perseguir sus sueños y aspiraciones con valentía y determinación. Juntos celebraron sus logros y se apoyaron mutuamente en tiempos de adversidad, demostrando un profundo respeto y afecto mutuo. Sin embargo, a pesar de la cercanía y complicidad que compartían, ambos reconocieron los límites de su amistad. Aunque valoraban profundamente la presencia del otro en sus vidas, sabían que el pasado había dejado cicatrices que no podían borrarse por completo. Después de enfrentar las dificultades de un matrimonio infeliz y el dolor de la traición, Svetlana emergió como una persona renovada y empoderada. Las dificultades que experimentó moldearon su determinación y le permitieron tomar control de su propio destino. El camino de Svetlana hacia la independencia y la confianza en sí misma no fue fácil. Tuvo que superar muchos desafíos y enfrentar sus miedos más profundos. Sin embargo, su resiliencia y determinación la llevaron a descubrir una fuerza interior que no sabía que poseía. Svetlana encontró consuelo y empoderamiento al reconocer su propia capacidad para afrontar la adversidad. Aprendió a confiar en sí misma y en sus capacidades, incluso cuando el camino por delante parecía difícil e incierto. Con el tiempo, Svetlana desarrolló una mentalidad resiliente que la ayudó a superar los obstáculos que se le presentaron. Aprendió a convertir los desafíos en oportunidades de crecimiento personal y a ver cada revés como una oportunidad para fortalecerse. La independencia de Svetlana no se limitó solo a su capacidad para mantenerse económicamente. También cultivó una independencia emocional que le permitió crear límites saludables en sus relaciones y defender sus propias necesidades y deseos. Además, Svetlana descubrió una profunda sensación de libertad al liberarse de las expectativas y exigencias opresivas de su matrimonio anterior. Finalmente fue libre de seguir sus propios sueños y forjar su propio camino en la vida. Aunque el proceso de independización fue un desafío, Svetlana encontró alegría y satisfacción en cada pequeño logro a lo largo del camino. Se sintió realizada al tomar sus propias decisiones y hacerse responsable de su propia felicidad. Svetlana también encontró fortaleza al compartir experiencias con otras personas que han pasado por desafíos similares. Descubrió una comunidad de apoyo y solidaridad que la ayudó a superar tiempos difíciles y celebrar las victorias a lo largo de su viaje de autodescubrimiento. Sin embargo, incluso con su nueva fuerza e independencia, Svetlana nunca olvidó las lecciones que aprendió en el camino. Valoraba profundamente la libertad que había ganado y estaba decidida a proteger su autonomía a toda costa. Después de pasar por innumerables dificultades y afrontar las consecuencias de sus acciones, Semyon se vio obligado a reflexionar profundamente sobre sí mismo y los valores que regían su vida. Al reconocer sus efectos y el daño que causó a los demás, se embarcó en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. La humildad de Semyon no fue un proceso fácil. Tuvo que enfrentarse a su propio orgullo y reconocer sus debilidades. Sin embargo, fue a través de este doloroso proceso que comenzó a comprender la verdadera esencia de la humildad y su importancia en las relaciones humanas. Al abrirse a nuevas perspectivas y experiencias, Semyon comenzó a valorar a las personas que lo rodeaban de una manera más genuina y profunda. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en las posesiones materiales o el poder, sino en las relaciones significativas que cultivamos a lo largo de nuestra vida. La amistad y la presencia de Svetlana jugaron un papel fundamental en el viaje de redención de Semyon. Encontró apoyo y comprensión en su amistad con Svetlana, quien lo ayudó a enfrentar desafíos y buscar una transformación personal. Además, Semyon aprendió a apreciar las pequeñas cosas de la vida y a expresar gratitud por cada momento de alegría y por cada persona que se cruzaba en su camino. Reconoció la importancia de reconectarse con las raíces y encontrar significado a las cosas simples de la vida. Con el paso del tiempo, Semyon desarrolló una nueva perspectiva del mundo que lo rodeaba. Comenzó a ver la belleza en la sencillez y a encontrar inspiración en la generosidad y bondad de los demás. La humildad de Semyon también le ayudó a reconstruir sus relaciones y reparar el daño causado por sus acciones pasadas. Se comprometió a ser una presencia positiva en la vida de quienes lo rodean y a contribuir a un mundo mejor a través de sus palabras y acciones. A pesar de todas las adversidades y desafíos que enfrentaron a lo largo de su viaje, Svetlana y Semyon lograron encontrar un nuevo significado a su relación. Aunque el amor romántico que una vez los unió se ha desvanecido, la amistad que floreció entre ellos se ha mantenido fuerte y resistente. Al elegir tomar caminos separados,
Svetlana y Semyon reconocieron la importancia de respetar las elecciones y los límites de cada uno. Entendieron que aunque sus vidas tomaron direcciones diferentes, eso no disminuyó la profundidad del vínculo que compartían. La amistad entre Svetlana y Semyon se basó en una base sólida de respeto mutuo, comprensión y perdón. Pudieron dejar de lado las heridas del pasado y aprovechar la oportunidad de cultivar una conexión basada en la sinceridad y la empatía. Con el tiempo, Svetlana y Semyon se convirtieron en confidentes mutuos y compartieron sus alegrías, tristezas, esperanzas y sueños. Estuvieron ahí el uno para el otro en tiempos difíciles y celebraron juntos victorias y logros. La amistad entre Svetlana y Semyon también sirvió como un recordatorio constante de que el perdón y la compasión tienen el poder de curar heridas profundas y transformar las relaciones. Aprendieron a mirar el pasado con gratitud por las lecciones aprendidas y a abrazar el presente con optimismo y esperanza en el futuro. Aunque sus vidas tomaron caminos diferentes, Svetlana y Semyon permanecieron unidos por el vínculo especial que compartían. Reconocieron la belleza del viaje humano, con todos sus altibajos, y valoraron la oportunidad de crecer y evolucionar juntos. Mientras contemplaban el horizonte, Svetlana y Semyon sintieron una sensación de gratitud y paz interior. Sabían que sin importar lo que les deparara el futuro, siempre estarían ahí el uno para el otro, apoyándose y animándose mutuamente a lo largo del camino.